Feliz domingo, lo que le resta de este recorrido, que es bastante para cerrar este 14 de agosto. Ya se han cumplido a esta altura que producimos esta relación del día a día con ustedes, con la pausa de mañana, porque mañana estaremos de asueto acá en la capital y no tendremos el Facebook Live, que ya a lo largo de 10 meses, increíble cómo pasa el tiempo, con mucho gusto les hemos producido y vamos a seguir generando. Pero les decía, 4 de 6 partidos ya concluidos, ya desarrollados. Hay que destacar indiscutiblemente no solo la tercera victoria del Municipal, sino cómo la consiguió goleando al ex campeón malacateco por 4-1 y también reapareciendo con segundo doblete consecutivo, porque hizo 2 de 3 contra Antigua y ahora hizo 2 de 4 contra los Toros. Me refiero al ex Toro, Eduardo Matías Rotondi. También a resaltar la primera victoria de Mixco en el cruce contra el otro que recién ascendió o volvió a primera categoría, hablando de Chinabajul, y la particularidad que los anotadores fueron Esteban García y Jonathan Pozuelo, o sea, los dos muchachos, sobre todo Pozuelos, que juegan por las puntas en el equipo con 7 y 11 de su numeración en esa formación chicharronera. Y lo otro, pues marcan empates a 1. Sí. Lo logró Comunicaciones viniendo de atrás con el primer gol del colombiano Elícer Quiñones en cancha de Santa Lucía, y vino de atrás con gol de Cardoso, el local Xelajú, para empatar con su visitante Guastatoya. En total 11 goles, a ver si crece tanto con los enfrentamientos Cobán Antigua y Achuapa frente a Iztapa, la cuota hasta llegar a 17, que ha sido lo más productivo que se produjo en la jornada de entre semana. Así que, José Pablo, ¿qué te marca eso de lo disputado, de lo realizado? Y vamos a hablar también específicamente de que el doblete de Rotondi ya le ha permitido, antes de que jueguen los otros 3, Sí. que juegan entre sí, hablando de Gómez, también de Yanderson y de Nicolás Martínez, hablando del tema del goleo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos y acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pero serán resultados llamativos. Creo que este duelo entre Mixco y Chinabajul era un duelo de alguna forma directo por el hecho de que son los dos recién ascendidos. Es un partido de primera división en Liga Nacional por el hecho de que anteriormente se enfrentaron. Incluso en primera división fue la anterior final de primera en el torneo clausura. Y es llamativo lo que ha pasado, lo que ha sucedido, porque Mixco logró conseguir su primera victoria, ¿verdad? Eso es importante. De alguna forma no ha aparecido aún Emiliano López Rangel, el que buscan y el que pretenden, ni un Agustín Herrera, que son dos nombres resonantes, importantes históricamente en la Liga Nacional. Sin embargo, este no ha sido un buen torneo en su inicio para ellos. Creo que más adelante pues, se puede empezar a cambiar la situación, y Mixco lo necesita realmente, que ellos cambien, porque no siempre se va a poder buscar una anotación por medio de los laterales, ¿verdad? No es muy frecuente, muy común. Si bien es cierto, Comunicaciones lo ha hecho un poco más común en los últimos tiempos con Lescano o con Santis, pero regularmente el que está en punta, el 9, es que tiene esa obligación, ¿verdad? Creo que iremos viendo cosas importantes como menor diferencia, mejor dicho, entre cada uno de los equipos, porque ya están empezando a despertar. Lo de Comunicaciones es un empate, pero creo que es porque están enfocados más en la parte internacional. Regresa Kevin Moscoso. Es triste, Gustavo, de que Moscoso, con lo bien que actúa a nivel internacional, todo da la pauta de que no lo van a utilizar para este torneo, por lo menos en la Liga CONCACAF, de la cual fue hasta el cual fue hasta la figura en el torneo pasado. Entonces, a mí en particular sí me llama la atención eso. Y me da un poco de tristeza porque reconozco la calidad y la capacidad de él, ¿verdad? Y que creo que es algo por lo cual él mismo ha luchado. Después, lo de Municipal creo que bien, empieza a tener ya cierta racha de victorias, está mejorando. Hay que recordar que también el fútbol es de etapas y de momentos, ¿verdad? Y es importante que lleguen a un buen momento porque están a punto de representarnos nuevamente a nivel internacional. Entonces creo que dentro de todo eso es bueno para el equipo. Reitero, también el empate de Comunicaciones me parece que es bueno.
Y lo de Amarini, de alguna forma, Gustavo, llama la atención que casi pierde la partida, pero finalmente lo logra rescatar. Un empate me parece normal por el hecho de cómo se dieron las cosas, de lo reñido en algún momento que es, pero ojo con Amarini, creo que el equipo de Amarini tiene mucho orden, sin embargo no ha podido jugar como creo que él mismo pretende y busca, ¿verdad? Ha tenido suerte, pero no se va a poder tener todas las jornadas cuando se termine el torneo esa suerte, ¿verdad? Esa fortuna. Entonces me parece que más allá del orden también tienen que buscar la forma de que logren encontrar el gol, que es importante. Si bien es cierto no han podido contar con Darwin Lom, me parece que ayer ya estuvo, el jamaicano o jamaiquino me parece que Nicolás Nelson está empezando, ¿verdad? Está conociendo, entonces también es un poco injusto pedirle resultados de primas a primeras, pero tiene que empezar ya a hacer un poco más de bloque, ¿verdad? Porque manteniendo el orden en el medio y en la defensa es difícil muchas veces poder sacar los partidos, se necesita mucho esa cuota de gol. Sí, efectivamente. Yo tuve la oportunidad de ver buena parte del juego Santa Lucía Comunicaciones y Santa Lucía, el equipo de Tatania lo pagó caro con que le empató Quiñones, lo que no terminó de concluir por Moscoso primero y por fallas de sus jugadores que fueron ofensivos en las jugadas. Y me llamó la atención cuando vi la alineación que Tatangelo se decidió por 2 pesos completos en ataque. Hablando de Wilber Pérez y hablando también de Isaac Acuña, su emblemático goleador. Pero no lograron superar en el retorno después de buena cantidad de partidos en que el técnico Willy Coito Olivera no utilizaba los servicios de Kevin, que también incluso en el caso de Freddy Pérez ni lo convocó. O sea, hubo otra aparición ahí en la banca de comunicaciones y hablando de posibilidades de suplentes salida titular por diversos factores y ya efectivamente concuerdo con José Pablo de que no va a jugar Moscoso el martes cuando se reciba al Dirigen, que no usar también ni convocar a Corena, a Lescano también incluso superando un pequeño problema físico, pero que no se le quería arriesgar de que aumentara digamos, pasar a ser ya medianamente grave y que le dejara expuesto a no jugar. Y lo de Municipal, que será el jueves contra Olimpia, también tiene una negociación ahí que justamente con Comunicaciones para pasar el clásico, está programado originalmente para sábado, hacerlo para domingo. También cosas, yo digo, para resaltar el hecho de que los locales, hablando específicamente de Santa Lucía, también directamente de lo que produjo Mixco sí ganó, Santa Lucía y Shela no lo hicieron, y el otro sí fue muy rotundo en el caso de Municipal, cada vez jugando mejor y algunas individualidades resaltando como Rotondi. Y en ese sentido vale la pena ya introducir un subtema de lo que estamos con la gente. Solo les cuento que a esta altura se produce una victoria al minuto exactamente 57 desde el primer tiempo del Chelsea, un clásico londinense contra el Tottenham, la Real Sociedad, siguiente rival del Barcelona, que ayer no funcionó, no concretó victoria contra el Rayo Vallecano de 0-1 ante el Cádiz, y un Bayern de Múnich casi a la misma altura, minuto 54, con un 2-0 sobre su visitante, el equipo de los Lobos, el Wolfsburgo. Así que eso en partidos caminando a esta altura que estamos produciendo el video para ustedes. Pero les decía que vale la pena resaltar que Rotondi, que primero no comenzó jugando el certamen por COVID, y luego ahí tienen ustedes a Matías, no hizo mucha laraca con los goles, porque fue contra su ex equipo, el que le dio a conocer acá en Guatemala, venció al arquero Ruiz 2 veces, mostrando esa capacidad que tiene para venir de atrás y producir, sobre todo la segunda anotación fue de ese tipo de papel en el terreno de juego por parte del número 10. Y con los 2 dobletes, porque venía de hacerlo también en el Pensativo, haciendo el primero y el segundo, ahora acá hizo
Después del de Martínez hizo el segundo y tercero antes de que llegara el gol de Morales, que fue un bombazo, pero que se le fue a Ruiz porque lo agarró realmente desprevenido. El arquero nunca pensó que le iba a patear desde ahí y se le fue casi por el centro del arco, lo bañó prácticamente ese pelotazo. Pero lo de Rotondi es en un santiamén alcanzar a los otros que tendrán disputa en unos instantes directa. En el caso de Lucas Gómez, el argentino que entró haciendo un doblete en Misco y concretó en los primeros partidos hasta llegar a 4, pero se estacionó. Gómez se estacionó porque ya no pudo mantener ese ritmo, y luego está directamente la intervención de un par de jugadores, en este caso de Cobán. El primer goleador que lo hizo a Costa Municipal, que ahí consiguió 3 de 4, es el número 28 que está de espaldas, que les va a mostrar ahí José Pablo, y en ese sentido el que está de frente, que es Nicolás Martínez, uno brasileño y el otro argentino, y a la larga, globalmente, ahí está directamente ya frontal Yanderson, que ya fue goleador de un certamen, jugando para Petapa, Sí. ya fue goleador de un certamen jugando para Chuapa, Nicolás Martínez, mientras que lo de Rotondi ya fue goleador de un certamen jugando para Malacateco, y el que está de estreno, a ver si llega a ser artillero. Y vean, el que está atrás de Yanderson en una foto, digamos, del archivo, es Soto, que ahora anda muy bien con la formación de Municipal. Entonces, dice uno, bueno, extranjeros, ¿por qué? Porque casi solo extranjeros son los delanteros. Ahí les mencionó José Pablo el caso de Darwin López, que sí es estadounidense guatemalteco, pero también les mencionó Nelson Wilber, que yo les apunté también, sí es guatemalteco, pero el otro es extranjero, en el caso de Isaac Acuña. Y así si uno hace un repaso de los equipos, hablando por ejemplo de Achuapa, es colombiano. Si hablamos directamente de Iztapa Surreal, es colombiano también. O sea, una colombianización se podría decir que se está produciendo en aparición. Elícer Quiñones, que hizo gol, es colombiano también. Bueno, entonces hay una competencia en los últimos tiempos entre jugadores, a ver de dónde proceden y vienen más, de México o de Colombia o de México, y casi todos para ser piezas de ataque en los equipos que les contratan. Eso a la larga repercute por razones naturales en selección, porque ayer, por ejemplo, por lo menos yo se lo decía a José Pablo, y lo comparto con ustedes, apareció directamente la anotación de José Carlos Martínez. Pero ¿qué te dice ese cuarteto extranjero, 3 argentinos y un brasileño empatados en la cumbre del goleo? No, normal, Gustavo. De hecho, en los últimos tiempos así ha sido. O sea, es el jugador extranjero el que termina siendo el goleador del torneo, del campeonato, del certamen, como usted le quiera llamar, pero así ha sido. O sea, por eso es de que de alguna forma fue llamativo lo que hizo de Winder Bradley en el torneo pasado, porque a pesar que no quedó en primer lugar, pero era un guatemalteco que estaba metido ahí peleando y buscándolo. Es difícil en los últimos tiempos. Me recuerdo que el Flaco en su momento también hizo la lucha por aparecer, pero no son muchos. Y llegó la lesión, después de llevar 10 goles se lesionó. Correcto. Les cuesta mucho al delantero guatemalteco poder conseguir una oportunidad y estar ahí. Así que me parece en lo absoluto normal, Gustavo, y creo que es algo que lastimosamente se estará repitiendo en los próximos torneos certámenes, aunque siempre y cuando tengan una buena participación y aporten al fútbol nacional, creo que es más que bienvenido, así como estos 4 destacados que les enseñamos, porque sí están aportando. El problema son los que llegan, roban una plaza, pero no aportan, no tienen mucha cuota de gol. Entonces ahí creo que es una situación total y completamente distinta. Efectivamente. Bueno, con esto nos retiramos. Los partidos que les dije caminando siguen igual, con las victorias en casa del Chelsea ante el Tottenham, de la Real Sociedad de visita ante el Cádiz, y el 2-0 aplicado por el multicampeón alemán, el Bayern. Así que buen descanso para los capitalinos mañana, y nosotros de retorno con muchísimo gusto el próximo martes. No se pierdan el video que vamos a producir ese mismo martes para todos ustedes. Que la pasen bien.